de gobierno. Una respuesta real, de gobierno real, diseñada por el creador de la humanidad. Dirige y conduce el doctor Ricardo Molina. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes y seguidores de todas nuestras redes sociales y de esta emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes 10 de agosto del 2021. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del doctor Pastor Ricardo Molina, su segmento Gobierno Bíblico. Y bueno, como ya es costumbre, pues tiene invitados súper especiales para este día. Así es que, doctor Molina, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Jorrito, muchas gracias por la oportunidad que tenemos todos los martes y los jueves de estar conectados en esta emisora y en este programa de Gobierno Civil Bíblico. En este programa nosotros damos una propuesta bíblica que sí existe una forma, un sistema de gobierno que trae libertad y prosperidad para todos. Y esa forma de gobierno y ese sistema de gobierno, pues no es nada nuevo, es un sistema de gobierno que Dios mismo propone y está delineado en la Biblia. Entonces, bienvenidos todos al programa, a los que nos ven en directo y los que nos verán en diferido en Colombia y en cualquier parte del mundo. Bienvenidos. Hoy es un día especial. Tenemos una invitada muy clave, especial para mí. Es un honor tenerla a ella. Se llama Daisy Elizabeth Vera Vargas, ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo y magíster en ingeniería industrial. Y ella es, juntamente con su esposo, Juliana Martínez, que también es ingeniero especialista, educan en casa, hacen educación en el hogar ya hace algunos años y tienen 4 hijos, ¿sí? Así es, por ahora. Tienen 4 hijos y trabajan desde casa en varios emprendimientos. Y ella, Daisy, juntamente con su esposo, son firmes convencidos en defender la libertad, la vida, la familia y la educación en el hogar que está en peligro. Y están actualmente vinculados a varias redes que educan en casa. Así que, y hacen parte del Movimiento Nacional por la Familia. Así que, Daisy Elizabeth Vera Vargas, bienvenida a este programa de Gobierno Civil. Y el tema es libertad para educar. Bienvenida. Así es, muchísimas gracias, doctor Molina, a la emisora Buscuenti por esta invitación. De verdad que me honran el permitir, perdón por ustedes que estamos aquí con el ambiente, me honran poder estar aquí presente. Como mencionaba, tenemos aquí a nuestra tropa con nuestros hijos y varias ocupaciones, pero realmente agradecemos el poder estar aquí y celebrar, bueno, y también reflexionar, porque hoy es un día distinto, ¿no? Hoy no es una fecha cualquiera, es algo que tenemos que recordar. Pues para mí es una sorpresa, porque no lo tenía en cuenta realmente yo hoy, que es un día especial donde se celebra el Día de la Libertad para Educar. Y reflexionando y mirando un poquito la historia, porque yo tengo en mi mente algunas fechas importantes, y 2016 para mí es una fecha muy tremenda para Colombia, porque yo pude ver la mano de Dios interviniendo a favor de los colombianos y a favor de la educación. Entonces, en ese orden de ideas, y también mirando un poquito, buscando, los senadores y el congresista, el representante de la Cámara que tenemos de Colombia Justa Libres, ellos han hecho una propuesta para que se celebre hoy, 10 de agosto, se celebre el Día Nacional de la Libertad para Educar. Eso tampoco lo sabía y para mí es muy importante. Entonces, pues en primera instancia, Elizabeth, decirte que te admiro, porque la persona que ha decidido educar en casa es una persona valiente, que realmente eso demuestra que su entendimiento ha cambiado. Pero antes de entrar de educación en casa, hablemos un poquito de la historia, porque como está celebrando el 10 de agosto, a ver, háblanos tú un poquito de la historia.
de este día? Bueno, sí, tal vez tenemos que traer a memoria porque se nos olvidan las cosas muy fácilmente, pero hace 5 años, justamente un 10 de agosto, se presentó algo que parece efectivamente sobrenatural y multitudinario. Se dio un halo de esperanza y muchas familias salieron a las calles a defender su derecho a educar. Todo esto se dio, recordamos, millones de personas en todo el país. En varias ciudades, en todas las ciudades. La marcha más grande estuvo aquí en Bogotá, rumbo al Ministerio de Educación, porque si recordamos, habían salido del mismo ministerio unas cartillas que estaban y pretendían implementar la ideología de género en todos los colegios. Afortunadamente, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos puso en alerta, y rápidamente se movieron una cantidad impresionante de asociaciones de padres de familia, tanto católicas como protestantes, muchas otras personas que, aunque no comparten la fe, sí defienden los principios y valores familiares. Hubo un gran movimiento en redes y finalmente se logran estas marchas, esta gran convocatoria. Recuerdo en ese momento yo no pude estar porque yo tenía a mi bebé, a mi segunda hija recién nacida, entonces fueron mi esposo y mi hijito mayor a la marcha, tengo ahí las fotos que ellos fueron, y estuvieron allí, y fue tal la conmoción ese día que sabemos que la ministra de Educación de ese entonces, bueno, primero se tuvieron que retractar de esas cartillas, no pudieron, digamos, implementarlas en ese momento, y Eso segundo, eso fue Gina Parodi. Gina Parodi, así es. Y en su momento ella tuvo que renunciar, ¿no? Y bueno, creo que fue en ese momento una victoria, una demostración que aún en nuestro país hay una consistencia en valores, en defender lo que importa, la tradición que vale la pena mantener. Y vemos hoy celebrando 5 años, pero hay que pensar también qué ha pasado a lo largo de estos 5 años, ¿no? Porque apenas tuvimos esa victoria el 10 de agosto, pero luego en ese mismo año, en octubre, qué gol ahí y qué revés que tuvimos también. Pues sí, porque mira, estas son mis fechas del 2016, las tengo en memoria. Claro, 29 de julio, 10 de agosto, 29 y 30 de agosto, septiembre y 2 de octubre. Esas son mis fechas claves. 29 de julio, ¿qué pasó? Que la doctora Ángela Hernández dio su primer discurso aquí en Santander en contra de la ideología de género. Y eso está en mi mente porque yo ese año escribí mi libro sobre la ideología de género. Y la doctora Ángela, diputada de Santander, llevó mi libro a la alcaldía donde estaba dando su discurso y ella ahí se volvió famosa el 29 de julio. Y yo tuve 30 segundos de fama también. No tiene derecho, ¿no? Daisy, a tener 30 segundos de fama. Con mi libro, La ideología de género. Eso pasó ahí. Luego de eso, que ella denuncia, bueno, ella entre otros, ¿no? Porque en Bogotá había un grupo de personas que también estaban denunciando lo que pasaba. El caso es que la doctora Ángela Hernández, ella denuncia lo que el gobierno está planeando para involucrar en la educación, que son las cartillas sobre educación sexual enfocada en la ideología de género de relaciones sexuales niño con niño, niña con niña, que no importa si es niño, niña, bueno, todo el cuento que sabemos. Y eso se descubre. Y como se descubre esto, se hace público. Ángela Hernández vino el periódico, vino la televisión, vino la radio, todo el mundo vino. ¿Usted por qué dice eso? ¿De dónde sale eso? Y en ese tiempo está el presidente Santos, ¿recuerda? Así y es. Santos sale con Gina Parodi en la televisión y ellos dicen, nosotros no sabemos nada de esto. Y preguntaban, ¿qué es eso de la ideología de género? Bueno, se sintieron descubiertos y mira, Daisy, yo pensaba, ahí yo me di cuenta cuán peligroso es una persona en el gobierno. Qué peligro nosotros en Colombia, teniendo una ministra de Educación que no tiene identidad sexual, que tiene confusión y que por aliviar la conciencia
quieren que todos los niños, quiere educar a todos los niños que también sean como ella. Pero se despertó la gente porque, y ahí salió el lema, con mis hijos, No te metas. no te metas. Yo estaba en Medellín, 10 de agosto, estaba en Medellín y yo iba a dar una enseñanza en Medellín, en el parque, imagínate. Y llevaba mi computador. Iba a una enseñanza, ¿qué enseñanza? La gente no quería enseñanzas. Solamente era decir el nombre de Gina Parodi y todo el mundo todo el mundo gritaba, ¿verdad? La gente estaba muy molesta. Y yo pensaba, ¿cómo podremos sacar a una persona de una posición de esas tan importantes? Pero bueno, la presión social, las redes y pues Dios intervino de una forma maravillosa y pudimos sacar esa figura tan peligrosa del gobierno. ¿Te acuerdas de eso, no? Claro que sí, yo creo que una de las cosas más importantes para resaltar es justamente eso, que lo que no se pensaba posible, el movimiento cívico de muchas familias, o sea, se dio justo en el momento, en el punto exacto, donde las familias no iban a tolerar eso, o sea, no iban a tolerar que les quitaran o que les robaran ese derecho de educar a sus hijos o decidir bajo qué convicciones son educados, y fue en ese momento, o sea, fue el punto clave que permitió mover tal cantidad de personas para que se dieran las consecuencias que tuvimos en ese momento. Entonces es algo muy importante recordar que está ahí, esa semilla está ahí, porque esos padres de hace 5 años siguen siendo padres hoy, con unos hijos más grandes, que no sabemos en qué estén. Esperemos que estén bien. Pero bueno, esa acción del 2016, del 10 de agosto, tuvo mucha presión y el presidente, yo creo que negoció con Gina Parodi y mira, retírate, renuncia, porque esto cada vez que la gente escucha tu nombre alterada, porque el presidente traía en manos lo del 2 de octubre, ¿recuerdas? El acuerdo de paz. Bueno, no vamos a hablar de eso porque ese es parte de ahí el proceso, pero el presidente tratando Santos de lograr sus objetivos, sacó a Gina Parodi, gracias a Dios. Luego para meternos otro gol por allá, ¿no? En fin, de todas maneras, lo que eso hizo Daisy es que no paró, detuvo un poco la marcha, porque el gobierno iba a toda velocidad arrasando con lo que fuera sin importar los derechos de las personas, de los padres. Pero eso no detuvo el tren. El tren continuó, pero a una velocidad lenta, más lenta, porque la gente fue advertida. Esos millones de papás colombianos, sin importar religión, sino con la mentalidad de que los hijos son importantes y que los padres son responsables de educar a los hijos y que no estaban de acuerdo con esa ideología de género que iba a dañar la identidad de sus niños. Eso marcó un precedente en Colombia. Hoy se celebra 10 de agosto y muy pocos lo saben, hasta yo. Hasta yo estaba en otra onda, fíjate. Pero han habido muchos ataques desde entonces, porque la cosa no ha sido fácil. Y han habido muchos ataques desde el Congreso con los proyectos de ley que se han establecido para quitarle a los padres, en primera instancia, la autoridad para disciplinar a los hijos, en segundo lugar, para educarlos. ¿Cómo va ese proceso, Daisy, en ese sentido? Sí, ha sido muy desafortunado porque justamente, o sea, nos dormimos en los laureles de pronto, ¿no? Entonces, no, ese movimiento tan grande no se mantuvo, fue en ese momento así de efervescencia y calor, como dijo el prócer de Independencia, pero no se sostuvo en el tiempo. Entonces, no ha sido tan fácil, ni tan continuo, ni tan masivo que se haga seguimiento a los proyectos de ley. Hay algunos grupos muy pequeños que están atentos, pero desafortunadamente vemos en el último año y sabemos por la agenda globalista, progresista, diferentes frentes han atacado. En particular para la educación, hay un desafortunado proyecto de ley que está en curso, ¿sí? Para reglamentar la educación en casa. Vemos cómo se aprueba, a pesar de toda la controversia que generó, también se aprueba el proyecto de castigo físico. Y ahora tenemos uno más que busca sancionar a los padres por absentismo escolar, ¿sí? Entonces, veíamos
al hacer seguimiento de los debates, de todas las intervenciones de los congresistas, que ellos desconocen totalmente cuál es la intención de los padres, ¿sí? Al educar a sus hijos, por ejemplo, en el hogar. O sea, este es un universo que para ellos es desconocido. Entonces, hay miles de familias que educan en casa y estas familias nos estamos sintiendo desprotegidas porque sabemos que en algún momento, sí, quieren intervenir. El Estado de alguna manera está buscando intervenir en absolutamente todo. Los congresistas han llegado a decir, es que queremos ir casa por casa buscando al niño que no va al colegio, por ejemplo, literal. ¿Qué tal? O estamos diciendo, sí, el Estado está interviniendo dentro de las casas, sí. Entonces no nos sorprenda que el día de mañana nos van a decir qué es lo que tenemos que comer. O como ya hemos visto en otros lugares, cómo es que tenemos que hablar usando cierta vocal al final de las palabras. Entonces estamos en un avance en el que desafortunadamente en el Congreso, ¿sí? Se están dando todas estas iniciativas y no estamos pudiendo hacer nada. Me parece terrible, Daisy, esa situación, porque ahorita están con se dice absentismo, ausentismo, ¿cómo se dice? Escolar. ¿Au o con B? Con B, absentismo, hasta donde tengo el conocimiento. Ok, con B, absentismo. Yo lo leí, lo miré y ¿será que está correcto? Absentismo. Y ese es un peligro, ¿no? Que en el Congreso hay un proyecto de ley como estos, en donde quieren definitivamente que los niños estén registrados en el Ministerio de Educación. Que el Ministerio de Educación tenga control de todo esto. Pero también sabes tú que hay un proyecto por ahí rondando, que es el proyecto para regular la escuela de padres. Es otro peligro, un peligro terrible, porque la educación no se puede regular y no se puede regular que los padres eduquen a sus hijos. Pero creo que es una motivación equivocada, porque son cristianos mismos que están desarrollando este proyecto, pero no entienden toda la cosmovisión y el peligro de que el gobierno haga políticas públicas o legisle para la familia, para la educación, para los hijos. Pero el gobierno se ha atrevido hoy en día a legislar en todos estos asuntos. Y pues tú eres mamá de educación en hogar. Estamos aquí públicamente pues diciendo que estamos sintiéndonos que amenazados, porque están coartando la libertad de los padres para educar a sus hijos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Daisy, de educar? ¿Cuál es el peligro de esta ley? Y digámosle a la gente que nos ve y nos verá de qué debemos cuidarnos. Bueno, yo creo que es importante lo que mencionas de poder diferenciar y entender los conceptos, ¿sí? Lo que sucede es que uno de entrada siempre que asocia, o sea, en los últimos 200 años asociamos la educación con la escolarización. O sea, nosotros nos dicen educación y de una vez nos imaginamos el colegio, el tablero, los uniformes, el profesor al frente, las tareas y demás. Entonces, cuando uno llega al mundo de la educación en el hogar, en particular cuando es una familia cristiana, porque también tenemos que entender que hay otras familias que aunque no son cristianas ni católicas, digamos, no son familias de alguna fe cristiana, sí educan en casa. O sea, llega un momento como de choque, ¿no? De romper paradigmas, ¿no? Un momento, es que usted no tiene que hacer colegio en la casa, la educación va mucho más allá de eso. Me gusta una definición de Noah Webster, un gran... Es amigo mío, Noah Webster 1828, amigo mío. Así es, este gran académico que nos dejó ese legado. Lástima que no haya quien se haya metido en la tarea de traducir su diccionario, sus definiciones de 70,000 palabras, Daisy, eso es cosa seria. Pero hay que hacerlo porque igual, aunque también debemos aprender inglés, ¿no? También está ese tema. Pero sí él dice que la educación es iluminar el entendimiento. Entonces, ¿cómo vamos o sea, cuando vemos eso y vemos esa perspectiva, pues obviamente se rompen una cantidad de cosas. En lo personal, yo trabajaba como ingeniera en una gran compañía del sector financiero, pero cuando quedé en embarazo de nuestra segunda hija, mi esposo, pues yo sentí la inquietud, ¿cierto? Y mi esposo también la sintió. Y él dijo, no, ¿sabes qué? Es mejor como que tú estés aquí conmigo, trabajes conmigo y enseñemos aquí a los niños en casa. Tremendo. ¿Y quién dijo miedo? No, yo dije de una, acepto. Pero
transitar en ese proceso de entender que sí, que no, que funciona, ha sido, digamos, un proceso más largo en el que nos hemos tenido que entrenar, en el que nos hemos tenido que informar, porque uno como familia llega y dice, bueno, ahora educo en casa, bueno, no tengo que traer el colegio, pero entonces el currículo, ¿qué materias les dicto? Y no es así. Lo más importante va a ser la formación para nuestros hijos, o sea, la formación de su carácter, el conducirlos hacia Cristo. Ese es el corazón de la educación en el hogar. Y me gusta mucho ese libro, es uno de mis favoritos, de Christopher Klica, porque lo enfoca de una manera en que uno entiende, esto es lo que debo hacer y de esta manera se hace. Y cuando entendemos esto, entonces proyectos de ley como los que están en curso, obviamente ponen en peligro, van en contravía y atentan contra esa autonomía, ¿sí? Y nos dificultan la tarea que Dios nos ha encomendado de educar a nuestros hijos, que es una responsabilidad que no podemos delegar. Claro, este es un programa sobre gobierno civil bíblico. Lo que ocurre es que los congresistas, aún los cristianos, tristemente no entienden la visión de gobierno civil bíblico, porque lo que han aprendido es gobierno tradicional, el gobierno de la política democrática o socialista o comunista, la universidad, en fin, todas las cosas. Entonces hay una mezcla ahí. Entonces hay proyectos, aunque nuestros mismos congresistas cristianos han metido, y son proyectos peligrosos. Pero, claro, esto es un grupo pequeño, pero hay un poco de congresistas que están detrás de quitar totalmente la autoridad a los padres, de castigar, de educar a los hijos. Entonces, esta es una advertencia para los padres de familia, porque, bueno, tú dices una palabra muy importante ahí de que hay que aprender inglés, y aprender inglés es importante porque el inglés es el lenguaje de la libertad. Un día de esto voy a enseñar sobre esto aquí, el inglés como lenguaje, por qué el inglés es el lenguaje de la libertad. Y hay que aprender si uno quiere entender el concepto claro de libertad. Y porque nosotros tenemos otras ideas en cuanto a libertad. Por esa razón es que como el Congreso, el Estado, creen que ellos son los que tienen que tener el control de todas las cosas, entonces quieren meterse a legislar en la familia, en la educación. Tú eres una mujer pro familia, una mujer que lucha por la idea correcta de familia, ¿no? La idea correcta de familia, ¿cuál es, Daisy? Claramente, en el jardín del Edén, varón y hembra los creó, y multiplicarse y fructificar, porque eso también es, vamos, en nuestro caso también, ha sido una experiencia de convencimiento, de entendimiento del diseño para Dios. No puedo decirles a todos que tengan tantos hijos como puedan, sino tantos hijos como Dios quiere que tengan. Y que además la familia se constituye, lo hemos visto, digamos, en mi caso personal, yo crecí sin la presencia de papá por diferentes circunstancias. Mi esposo sí creció con papá y mamá, y claramente nos ponemos a reflexionar y notamos que la diferencia es enorme, y es triste que se vea que cada vez las familias se descomponen más y se siga empoderando. Por supuesto que admiro a las mujeres que están con sus hijos, pero obviamente siempre se necesita ese componente paterno y ese componente materno para mantener el equilibrio en el desarrollo de una persona, ¿sí? O sea, en Cristo todo es posible, pero el deber ser, Dios nos dice en su diseño lo que es bueno, lo que nos conviene. Y Él dice que debe haber un papá y una mamá y muchos hijos, o sea, los hijos que Él nos quiera conceder. Creo que no hay mayor regalo que le hayamos dado a nuestros hijos que sus hermanos, aunque a veces peleen, pero en general se acompañan, se enseñan, se ayudan. Y pues nada, ha sido una maravilla poder disfrutar de ese diseño, aprender. No es tarea fácil, no puedo decir, pero tampoco es una tarea imposible, porque sabemos que en manos del Señor, siguiendo su propósito, las cosas funcionan muchísimo mejor. La mejor forma de discipular una nación es a través de la familia. Así es. El matrimonio entre un hombre y una mujer, tener hijos, como tú lo dices, los que Dios permita que tengas, y educarlos de tal manera que los hijos puedan, número uno, tener el temor de Dios, número dos, tener un carácter concordante,
Y está demostrado históricamente que los niños que son educados en casa o por los padres son los más que tienen más solidez en sus ideas intelectuales aún y en la aplicación de lo que está en la mente y la vida. Porque si hay niños muy inteligentes, pero que no hay concordancia con su carácter, con su desarrollo de vida, que va en contra, parece, de todo lo que tiene en la cabeza, y los niños necesitan esa concordancia entre lo que saben y lo que viven, y eso lo da pues la familia, lo da papá y mamá. Yo soy también un hincha del matrimonio, de la familia. Yo acabo de recibir mi 5º nieto. Fui a Guatemala a recibir a mi 5º nieto, Levi Emmanuel. Ahí estuve con mi hija y recibir un hijo, te digo que, pues no es mi hijo, no es mi nieto, pero eso es un milagro definitivamente cuando uno ve que ese bebé nace, crece, que está ahí, que sale del vientre de la mamá. Wow, es una experiencia inigualable de ver la perfección de Dios. Los hijos son muy importantes, pero son importantes no para el Estado, porque el Estado quiere controlarlos, el Estado quiere adoctrinarlos y quiere entrenarlos para que sirvan al Estado. Pero la familia tiene otra idea diferente, ¿no? Así es. Así es, no podemos permitir que se cumplan de alguna manera esas previsiones orwellianas, ¿no? De totalitarismo, de control, lo vemos ya en la Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz, todo al servicio de un Estado, de unos poderosos que quieren destruir algo que Dios mismo creó como bueno, y es la familia. O sea, qué mejor que levantar una generación piadosa para él, levantar esa herencia que ha puesto en nuestras manos. Entonces, sin duda que debemos esforzarnos, ¿no? Ir contracorriente. De hecho, tú eres mujer profesional, eres profesional. Yo he hablado con muchas mujeres y muchas mujeres me dicen, pastor, entonces yo tengo que casarme. Pues sí. Y entonces yo tengo que tener hijos. Pues sí. Dicen, no, y entonces ¿cuándo yo voy a disfrutar de la vida? Entonces hay una idea equivocada, que estar en casa, que tener hijos, que educarlos, se te acabó la vida. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Tú que tienes la experiencia como profesional, una mujer que viene universitaria y que está en casa educando a sus hijos. Yo debo decir que, y este es un llamado a todos los oyentes, a todos la audiencia que nos está viendo y que nos verá, es que debemos romper con ese paradigma y volver a la escritura, volver a la palabra. Para mí, Tito 2 es una palabra que marca terriblemente, ¿sí? Y rompe en mí cuando yo tomo esa decisión. Lo que les comentaba, que mi esposo me dijo, vente para la casa, pero yo no tenía ni idea. Yo soy muy buena en matemáticas, en programación, en ortografía, pero yo no tenía ni idea de cuidar la casa, de cuidar los niños. Entonces ha sido todo un proceso, pero lo que sí puedo decir, y ninguna mujer me va a poder, yo sé que no me va a poder mirar a los ojos y decirme, no, en ser esposa y ser mamá no hay plenitud, porque sí se encuentra la plenitud, porque ese es nuestro diseño, y yo puedo decir que no he encontrado mayores puntos de satisfacción que cuando he sentido que cumplo mi labor como ayuda idónea de mi esposo y cuando estoy enseñando a mis hijos conforme a Dios me ha mandado. Cuando cuido de mi casa, no hay mayor satisfacción. Por supuesto que la formación profesional me ha permitido hacer muchas cosas, pero nunca van a ser tan satisfactorias como el estar en el lugar en mi casa. Entonces, por eso les digo a las mujeres que están ahí, que quizás de pronto no accedieron a una educación universitaria, o sea, no se afanen, no todo el mundo está ahí para ir a una universidad, y muchas veces es más lo que se pierde, porque no, a veces recibe uno tan malas influencias y tantas cosas que no sirven mucho, que el conocimiento práctico que uno puede aprender de otras maneras, a través de los libros, de diferentes maneras. Y si de pronto si tienen la oportunidad de ir a una universidad, de ganar una profesión, que eso no consuma su vida. Eso es solo una parte, un accesorio, una herramienta que en algún momento Dios usa. Pero lo más importante es el rol que tenemos nosotras mujeres como hijas de Dios cuando somos llamadas a ser esposas y mamás. Ese rol es clave y es totalmente satisfactorio. Ese sí es el que nos santifica.
Daisy, ¿tú qué le dirías a las mujeres o a los padres que dicen, porque a mí me lo han dicho, no, es que yo no estoy preparado para educar a mis hijos? ¿Qué le dirías También tú? lo, también lo he escuchado mucho, pero les voy a decir la respuesta. Ahí la traigo de los que he aprendido. Y tienen razón. Nadie, absolutamente nadie, va a amar más a nuestros hijos y a conocerlos mejor que nosotros mismos. Y para educarlos necesitamos es eso, amarlos y entenderlos, conocerlos, acercarnos a ellos, ganarnos su corazón y compartir con ellos. ¿Cómo vamos a cumplir el mandato de Deuteronomio 6 si no andamos con ellos por el camino? O sea, es muy difícil pensar que alguien distinto lo va a hacer mejor que nosotros. Además, por diseño, ¿no, Daisy? Y los que están mejores preparados para Así educar es. a los hijos son los padres. Por Así diseño, es. están diseñados para eso. Solamente que el sistema comunista, socialista, demócrata en el que estamos, pues nos ha metido en la cabeza que los padres no podemos, que hay que mandarlos a que el gobierno los eduque, que el gobierno sí sabe cómo educar a los hijos. El gobierno sabe, pero dañártelos, adoctrinarlos y prepararlos para que sean sirvientes del Estado y no sean realmente personas libres. Tremendo. Bueno, hablemos de la experiencia de la educación en el hogar, porque mira, a mí algunos padres me llaman, me dicen, pastor, yo quiero meter a mi niño a homeschool. Yo digo, chévere. Me dicen, ¿cuánto es la matrícula? Y yo, ¿cuál matrícula? ¿Dónde queda el colegio? ¿Cuál colegio? Sí, sí, no, yo quiero que mi niño haga educación en el hogar, homeschool. Y yo digo, no entienden, porque cuando se habla de educación en el hogar, ¿qué significa, Daisy? Tú que tienes la experiencia. Educación en el hogar. ¿Quién es que educa a los hijos? No, a mí me gusta más la definición de familia que educa en el hogar y que aprende en el hogar, porque algo que se conecta con lo que hablábamos es que no hay que tener miedo si yo no domino los temas. Entonces, no es Claro. que a mí me gustaban las matemáticas, yo cómo le voy a enseñar matemáticas, o yo no hay idea de química o física jamás, entonces cómo le voy a enseñar. Lo que tenemos que entender es que es un llamado de Dios. Entonces eso es lo primero que yo le digo a una familia cuando me pregunta, o sea, usted tiene que estar es convencida de que es un llamado de Dios, no que esto es una modalidad virtual a distancia que puede aplicarse en algunos modelos de educación en el hogar, pero ese no es el corazón, la convicción de que vamos a formar a nuestros hijos para Dios. Ese es el corazón, saber que los estamos entrenando en carácter como hijos piadosos y que por supuesto les vamos a dar todas las herramientas para que ellos desarrollen esa cosmovisión bíblica. Por supuesto que lo académico es importante y eso se va dando, pero no necesariamente lo primero va a ser de una vez matricularlos, escoger un currículo. Eso es algo que se debe hacer luego de que hayamos definido como familia, en conjunto, cuál es la meta, cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros al educar en casa. Entonces eso es muy importante, trazarse esa meta, esa visión. Cuando ya tenemos eso claro y sabemos cómo son nuestros hijos, porque no todos nuestros hijos aprenden igual, ¿cierto? Tienen diferentes habilidades, capacidades en esa individualidad tan hermosa en la que Dios nos ha creado. Cuando ya tenemos claro esas metas, esa individualidad de nuestros hijos, entonces ahí sí podemos decidir cuáles son las herramientas que vamos a usar, si vamos a comprar un currículo, si lo vamos a armar nosotros, qué materias vamos a incluir, cuáles no, en qué tiempo, porque en lo personal también comenzamos así. Entramos de una comprando un currículo con nuestro hijo más pequeño y él se aburrió porque él ya iba avanzado para esas cosas. En algunas cosas se quedó atrás y en otras se fue adelante. Entonces ahí aprendimos y entendimos, no, un momento, este no es el foco de la educación en el hogar, el foco es qué estamos formando en él. Y entonces eso nos ha permitido ir avanzando en ese camino. Así que a las familias les digo, primero convénzanse, oren, aprendan sobre el fondo de la educación en el hogar y luego de eso sí empiezan a buscar cuál es el currículo que mejor se adapta. Pero sí, es una pregunta que es muy común. Claro, y lo que pasa es que algunos padres piensan que los hijos no van a aprender matemáticas, no van a aprender español, geografía. Claro que sí, porque educación en el hogar no significa que el hijo está todo el día en el hogar,
y se acuesta a la hora que quiere y se levanta a la hora que quiere y todo el día se la pasa jugando. Eso no es el concepto. Hay disciplina, hay orden, hay un horario que hay que cumplir, unas responsabilidades, y entre esas responsabilidades pues está el entrenamiento de la matemática, el español, la geografía, todo está. Solamente que, como dice Daisy, en concordancia a la medida que el niño va aprendiendo y creciendo. En ese sentido de la educación, tenemos mucho que hablar. Bueno, por aquí está nuestro querido amigo Carlos Niño. Por ahí está. Tiene ahí un fondo hermoso ahí, ¿no? Una vista bonita, pero no le veo la cara. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor Ricardo. ¿Qué tal, Carlos Niño? Bienvenido. Muchas gracias, doctor Ricardo, por este espacio y pues aquí compartiendo y rememorando lo sucedido el 10 de agosto de Claro que sí. 2016. Bienvenido, Carlos, arquitecto, emprendedor, activista, miembro del Movimiento Nacional por la Familia. Chévere que viniste. Sí, estamos hablando sobre este día, 10 de agosto, en donde pues, está celebrando el Día Nacional de la Libertad para educar de la libertad de los padres para educar a los hijos. Esa es la idea. Carlos, ¿tú tienes hijos? Aún no, pero con todos los planes y con todo el deseo de ser papá. Bueno, vamos a hacerle aquí porras a usted, por si hay alguna muchacha por ahí con la misma línea que quiere ser mamá, pero casarse primero, ¿no? No, de hecho yo ya estoy casado, ¿Ah, sí? Sí, ya tenemos 5 Perdón. años de Bueno, casados. entonces borremos eso. Yo pensé que era soltero. No, Perdón. señor, me veo bastante joven para ser soltero, pero no, ya tengo mis abriles, doctor Ricardo. Bueno. El caso entonces es que tú eres una persona que luchas, es parte del movimiento nacional por la familia. La idea de familia entre un hombre y una mujer. Una ¿Qué tenemos mujer. que decir de eso, Carlos? Pues desafortunadamente en estos tiempos, como me decía un compañero hace poco, un compañero de trabajo también, el problema es que nuestra sociedad está completamente desmoronada. Desde pronto ahora lo vemos más, ahora es más evidente, pero esto ya, el comienzo del siglo XXI prácticamente fue como la muestra de la salida a la luz de todo el desmoronamiento de nuestra sociedad. Y lo que está sucediendo en este momento es el reflejo de algo que viene pasando desde hace mucho tiempo en toda la cultura occidental, como los valores que hacen parte de nuestra cosmovisión bíblica se han venido destruyendo en todo lo que es nuestra cultura occidental. Y estos últimos 15, 20 años ha sido cada vez más paulatino cómo va siendo más evidente este hecho. Entonces, pues lo que nosotros estamos haciendo, digamos que como Movimiento Nacional por la Familia y como activistas, es promoviendo la recuperación de todos estos valores y llamando a despertar a nuestras familias, a nuestra sociedad, porque a pesar de que somos jóvenes y de que de pronto sabemos que el desmoronamiento de la sociedad está cada vez más amplio, más grande, pues sabemos que hay personas que todavía sienten en su corazón el anhelo de recuperar estos valores, de poner en práctica los principios y que muchas veces nuestra generación, hablo de mí como adulto joven, tal vez no nos lo enseñaron, no nos lo inculcaron y que vemos en realidad que es una necesidad en vista de todo lo que está sucediendo en la actualidad. Claro, y lo que está pasando ahorita es producto de la educación, porque en la educación es donde se entrena una nueva generación. Y la generación pasada, o esta generación, ha sido entrenada con valores muy diferentes a los que realmente conocemos, o valores que van en contra de la Biblia. Por ejemplo, hoy en día los jóvenes no quieren casarse, Es verdad, no quieren tener hijos. es verdad. Y uno ve un poco de muchachos ahí de más de 30 años ahí. Yo le pregunté a un muchacho, ¿cuándo te vas a casar? Y me dice, es que estoy muy joven. ¿Así? ¿Cuántos años tenés? 28. Yo le digo, usted no está joven, estás viejo, brother. Hay que ponerte pilas, casarte, ¿no? Para que
puedas armar una familia. Son ideas, ¿no? Y estamos Sí. hablando pues de la libertad para educar, que el gobierno está interviniendo para coartar la libertad de que los padres eduquen, está queriendo hacer leyes que traen el control total del gobierno en la educación. ¿Qué tienes que decir de eso tú, Carlos? Pues lo que dice el doctor Ricardo es muy cierto. Yo tengo 36 años en este momento. Entonces, de verdad me considero adulto joven, pero es verdad, ya no soy tan chiquito. Y yo salí de la Universidad Nacional. Eh, ese tema de la educación enfocado hacia la reducción de la población viene de tiempo atrás. Yo fui consciente de eso hasta hace, no sé, tal vez unos 6 años, tal vez unos 7 años atrás, pero mientras que estuve en la universidad, mientras que estuve en el colegio y durante mis 20, la idea también de no tener familia, de no casarse, de no tener hijos, era una constante. Tan así que hablar de tener o de querer casarse recién graduado de la universidad en esa época, que eso fue hace ya cerca de 10 años, era una locura. En este momento, las personas que de pronto son menores que yo y que están saliendo de la universidad, que están retomando un poco este tema de los principios bíblicos, buscando formar una familia recién graduados de la universidad, sigue siendo una locura para ellos. Los toman como retrógrados, como pasados de moda. Y desafortunadamente, aunque se ha hablado mucho en redes sociales y aún en medios de comunicación de que ese tema del adoctrinamiento no existe en las universidades y tampoco en los colegios, es una mentira. Realmente ese Claro, claro. adoctrinamiento es verdad. Yo lo viví en carne propia, estando en una universidad pública. Toda mi vida estudié en instituciones públicas, desde la primaria hasta la universidad. Y todo el tiempo era muy marcado el adoctrinamiento hacia todo lo que tiene que ser antivalores y antifamilia. Mira que muchos amigos míos pastores se dieron cuenta que ahorita en las marchas de ahora, los muchachos que decían que son buenos cristianos, que aman a Dios, toda la cosa, en el momento que hubo la oportunidad de salir a marchar, salieron a marchar, a pelear y estar en lo que llaman primera línea. Y ellos están aterrados. ¿Cómo es así? O sea que los muchachos sí están siendo alcanzados por las ideas incorrectas en el colegio, en la universidad. Bueno, el tiempo se nos va, Daisy y Carlos, pero para terminar, cada uno de ustedes, díganme, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer los que nos siguen, los que nos ven, los que nos verán, para fortalecer la idea de familia y la idea de la educación por parte de los padres o de la familia? Daisy. Bueno, yo creo que es el momento para despertarnos de nuevo, sacudirnos como hace 5 años y buscar detener el avance de estos proyectos de ley. Digamos que eso es algo que está en lo urgente. Una vez invitamos a todos a que sigan por favor las redes del Movimiento Nacional por la Familia. Vamos a compartir ahí las redes, están en Twitter ahorita más activo para que puedan ver y lean. Particularmente hoy hay una carta abierta para las familias cristianas que educan en casa. Creo que resume un poco bastante de lo que hemos hablado aquí. Y pues tenemos que entrenarnos, prepararnos y no quedarnos quietos. Eso es lo que necesitamos, o sea, estar informados y activos, participando. Entonces, esa es nuestra invitación. Y pues muchísimas gracias por este espacio, por haber podido No, a compartir. ti por venir. Y Carlos, ¿qué tienes que decir al respecto? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer como personas creyentes en Dios es, como dice la palabra, despiértate tú que duermes. Es lo primero que debemos hacer. Que el Señor, en su infinita misericordia, nos despierte el entendimiento y el corazón para poder comprender los tiempos en los que Él nos ha puesto. Porque a veces creemos que todo lo que nosotros debemos hacer como pueblo de Dios es prosperar, alcanzar una buena posición y vivir una buena vida. Y desafortunadamente es esta comodidad la que ha llevado a que muchas personas creyentes piensen que todo está bien y que no pasa nada. Y en realidad no es así.
Entonces, para mí yo creo que lo primordial y personalmente debo decir que es lo que en su momento a mí hizo que despertara como ese tipo de conciencia. Y segundo, buscar la información. Afortunadamente en este momento, en el Movimiento Nacional por la Familia estamos haciendo esta campaña para concientizar a la mayor cantidad de personas posible que logremos alcanzar y que el Señor nos permita alcanzar, para poderles poner enfrente la información y que puedan ver realmente qué es lo que está sucediendo y que salgamos todos en conjunto de este letargo en el que nos han metido. Claro que sí. Muchas gracias, Daisy, y muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Y bueno, un tema muy importante, el tiempo es muy corto, pero habrá otra oportunidad de que volvamos a vernos y hablemos más sobre el Movimiento Nacional por la Familia. Vamos a hacer un programa específico con ese tema y van a estar invitados ustedes para que hablemos de cuán importante es sostener y luchar por la idea correcta de familia que es entre un hombre y una mujer como está diseñado. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Les bendigo. Nos vemos el próximo jueves a las 4. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Gracias.